Buenas tardes, Iglesia. Gracias por estar con nosotros una vez más. Tenemos avisos importantes para ti y fechas que te recomendamos apartar para que no te pierdas de ningún evento. Comenzamos. Los devocionales de agosto ya están disponibles. Acabamos de iniciar este mes. Te animamos a que estudies estos materiales en familia. El costo de ellos es de 50 pesos y los encuentras en nuestra librería. El área de cuneros ya está disponible para todas las mamis que así lo necesiten. Contamos con las instalaciones adecuadas para que puedas escuchar la predicación totalmente en vivo desde esta área. El Ministerio de Preparación de Alimentos está buscando personas que les encante servir. Si eres bueno cocinando, en logística o limpieza, puede ser este tu lugar. Acércate con nuestros sugieres para que te anoten o envíanos un inbox a nuestra página. Recuerda que este ministerio es para hombres y mujeres. Por último, aquí te dejamos los eventos de agosto. El jueves 12 de agosto a las 11 a.m. tendremos nuestra reunión de Mujeres de Plenitud. Estará compartiendo el mensaje Paulina de Martínez. Te recordamos que además de nuestro tiempo de aprender de la palabra, tenemos un delicioso desayuno. Confirma tu asistencia lo antes posible. Puede ser vía inbox o llamándonos a nuestras oficinas. Conectados. El viernes 20 de agosto a las 7 p.m. tendremos nuestra Hot Dog Night. Te recordamos que es presencial y que ya puedes ir invitando amigos. Habrá un invitado especial que muy pronto revelaremos. Y el viernes 27 de agosto a las 8:30 a.m. tendremos nuestra Mañana por Israel, con desayuno, oración y conferencias impartidas por invitados especiales. El pastor Enrique Porras y el pastor Andrés Pelech desde Argentina, ambos coordinadores del Ministerio Operación Éxodo. Regístrate, tendremos cupo limitado. Dios te bendiga y esperamos verte en todas nuestras reuniones. Gracias. Muy buenas noches a todos mis hermanos, bienvenidos a este servicio. Siempre es una alegría, un gozo podernos reunir a través de estos medios para exaltar el nombre de nuestro Dios, para hacer iglesia. Me gustaría antes de iniciar poder leer un versículo para animarnos mutuamente en alabar a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí? Y se encuentra en Hechos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 5. Vamos a leer del capítulo 3, ¿está bien? Y un poquito del contexto es que está Pablo llegando a un templo que se llama La Hermosa, y dice que había una persona ahí, y me encanta porque todo se centra, estos pequeños versículos se centra en él, y le dice que esa persona estaba ahí pidiendo limosna. En el 3 dice: entonces cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Escucha esto: Pedro con Juan, fijándole en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le detuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos aquí en este versículo un hombre, el que estaba pidiendo limosna,
yendo no solo en una ocasión, decía aquí que lo llevaban ya mucho tiempo constantemente, tal vez familiares, amigos, no sé, pero era una rutina para él acercarse al templo y al ver a una persona decirle, dame algo, no, dame, ofréceme algo. Y lo mismo sucedió con Pedro y sucedió con Juan cuando iban llegando, les dijo, dame algo. Pero sabes, cuando se trata de Cristo, Él nos sacia aún mayor o más profunda nuestras necesidades. Y sabes, probablemente tú y yo seamos como esa persona que tengamos un ritmo de solo venir constantemente a las reuniones y pedir un poco. Pero me encanta saber que es Jesús mismo el que se acerca a nuestra iglesia, se acerca y entra por nuestras puertas de este lugar de Visión Restauración y nos dice, hay más. Yo veo más profundo, y tu necesidad tal vez sí es financiera, física, pero tu necesidad es aún más profunda. Tu necesidad soy yo. Y me encanta saber cómo le dijo, mírame. Y yo puedo escuchar la voz de nuestro Dios en esta tarde pudiendo decir, mírame, mírame a los ojos, familia, mírame a los ojos, iglesia, y reciban de mí la suficiencia, la plenitud de mi presencia. Y en el último versículo que me gustaría leer, escuchen la reacción de esta persona. Dice que después de levantarse, dice, y saltando, se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, saltando y alabando a Dios. Wow, que esa sea nuestra respuesta en esta tarde. Alabar a nuestro Dios sabiendo que Él, mientras tú y yo estamos aquí, Él está satisfaciendo nuestras necesidades más profundas. Él está obrando en tu vida, obrando en tus hijos, obrando en las personas que están cerca de ti, de tu trabajo, en donde sea. El Señor está obrando en Reynosa. Entonces nuestra respuesta es saltar y alabar su nombre. ¿Estás listo? ¿Por qué no oramos? Señor, te amamos, Señor. Hoy queremos que este día sea diferente, porque es diferente porque tú entras por nuestras puertas, Señor. Tú entras a Visión y Restauración y nos miras a los ojos y nos sanas, nos restauras, nos haces nuevos y nos haces como tú, Señor. Y hoy nuestra respuesta es adorarte con todo nuestro corazón, alabarte con todas nuestras fuerzas. Sea exaltado tu nombre en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Por qué no le regalamos un fuerte aplauso a nuestro Dios y adoramos a nuestro Rey? Amén. Salgan con sus palmas, vamos. Levantamos un clamor por sanidad y redención, y muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación, y ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, y hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, y hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Una vez más declaramos y levantamos un clamor por sanidad y redención. Dile, y muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación, y ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Vamos, y que el cielo
Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Para siempre tú eres Rey, Jesús. Hosana al Rey. Cantamos juntos. Hosana, Hosana al Rey. Levantamos nuestra voz y Hosana, y Hosana, y Hosana al Rey. Una vez más declaramos y Hosana, y Hosana, y Hosana al Rey. Y Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te adoramos, Jesús, y continuamos exaltando tu nombre, Padre. Tú eres bueno para siempre, y en tu casa disfrutamos de tu libertad que nos has dado. Te adoramos, Jesús, te adoramos. Sí, yeah. Oh, no. Cristo, y cantamos, y hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Somos hijos tuyos, Señor. Nos has sellado para siempre, te pertenecemos y podremos cantar. Y podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río de sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¿Estás listo? Cantamos juntos. Libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, y hay libertad. Una vez más podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar con todo nuestro corazón. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, y hay libertad, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, porque
libertad y así, Señor, como la historia que leíamos al principio, tú te acercas a nosotros, nos miras, Señor, y nos haces saber que nos amas y suples nuestras necesidades. Tú estás con nosotros, Jesús. Te amamos, Señor, y para siempre te pertenecemos. Cantamos juntos, no hay sombra. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí, sí, Señor. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Levantamos nuestra voz, dile fuerte. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Vamos, di. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sí, tu perfecto amor, Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Honramos este tiempo, Padre, y también honramos el tiempo de tu palabra. Bendecimos la vida, Señor, del pastor que traerá, Señor, tu palabra a nosotros. Prepara nuestros corazones y haznos oír atentamente lo que tú tienes para nosotros. Te bendecimos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga. Qué privilegio estar en esta tarde compartiendo la palabra del Señor después de haber tenido este tiempo de alabanza, de oración para preparar nuestro corazón para que la palabra en esta hora pueda llegar a su espíritu. Y quiero en esta tarde, para empezar esta enseñanza, escuchar o leer para ustedes el Salmo 92 del verso 12 al verso 15, que es donde se encuentra registrado el pasaje con el cual quiero compartir en esta tarde el mensaje para ustedes. Dice así la palabra del Señor: El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que no hay injusticia. Y esta tarde quiero compartir un mensaje para ustedes, un mensaje que he titulado Fructificando en la tierra correcta. Fructificando en la tierra correcta. Y bueno, también podría ponerle otro título a la meditación de la palabra del día de hoy, y yo le pondría una temporada extendida. ¿Por qué una temporada extendida? Bueno, y eso me recuerda la rica, y cuando estaba preparando este mensaje me estaba a repasar esto de una temporada extendida. Estaba recordando yo la riqueza
de la comida mexicana. Y hay innumerables platillos que se nos pueden venir a la mente, pero hay uno que es, sin exagerar, mundialmente conocido, y platillo mexicano, que son los chiles en nogada. Ese es un platillo preparado originalmente en el estado de Puebla, un bello estado de nuestro México hermoso. Y bueno, yo recuerdo que ese platillo, hay un problema con él. O sea, usted no puede ir en cualquier tiempo del año a sentarse en un lugar y a ordenar este platillo. ¿Por qué? Porque este platillo depende de un ingrediente muy, muy especial. Y este ingrediente son las granadas. Fíjese que este fruto originalmente es de origen en la nación de Irán. Y aún hasta el Himalaya se cultivaba o se cosechaba este fruto, pero de alguna manera llegó acá a América. Y bueno, y nosotros somos bendecidos porque a través porque con ese ingrediente se prepara este rico platillo. Ahora, ¿por qué le hablo yo de un platillo y de una comida? Porque estoy hablando de algo que solamente se puede disfrutar en temporada. Y como le dije, uno de los nombres que le puedo poner a esta predicación es una temporada extendida. ¿Por qué? Porque de eso nos habla el mensaje y la lectura que le acabo de compartir a usted. Aún en la vejez podemos fructificar, lo dice. Es decir, para aquel que está en la palabra, para el que está en Cristo, para el que está en la buena tierra, hay una temporada extendida. Así es de que yo quiero decirle que el fruto es el resultado de una siembra, y que una siembra requiere buena semilla que la da el Señor, y requiere de una buena tierra que usted y yo tenemos que escoger o debemos de elegir. Ahora, hay una relación ineludible entre la semilla, la tierra y el trabajo diligente para una buena cosecha. Estas son unas reglas inquebrantables, no se pueden pasar por alto. Ahora, el evangelista Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 15, nos dice muy rápidamente algo de eso, sobre todo del trabajo diligente. Dice Lucas 8:15, dice, la que cayó en buena tierra, estos son los de que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿sí? Así es que, ¿a qué se refiere esto? No se desespere, no claudique. Usted tiene la buena semilla, usted está en la tierra correcta y usted verá el fruto. Persevere, es el primer desafío que nos hace esta lectura. Ahora, una pregunta: ¿está usted conforme con el fruto de la temporada pasada o quiere usted que en esta nueva próxima estación más fruto? Yo creo que las necesidades siempre crecen, la familia crece, la familia en la fe crece, nuestros hijos van aumentando con la edad sus necesidades de escuelas, de muchas cosas, y la familia también. Así es de que eso es importante entender, que cada temporada debe de ser mejor, y quien está plantado en buena tierra verá cada vez temporadas mejores y suficiente fruto. ¿Sabe? El Salmo 92 del verso 12 al 15 nos da las claves para fructificar en esta nueva temporada en la tierra correcta, es decir, en la casa del Señor. Y leo nuevamente estos versículos, aunque le estaré citando varias veces. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Fíjese todas las cosas que habla esa escritura acerca de permanecer en el lugar correcto. Así es de que este pasaje habla del justo. Dice que el justo florecerá. Ahora, yo quiero decirle que el justo no es una persona perfecta, sino es alguien que ve en su vida el resultado de las acciones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las acciones de un justo? Y bueno, el Salmo número 1, los primeros 3 versículos del Salmo número 1 nos dan una clave. ¿Cuáles son las acciones del justo y cuál es el resultado que tiene de sus acciones? El Salmo 1, del verso 1 al 3 dice del justo, en el verso 1:
lo que el justo no hace. Dice en el primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, la primera cosa es que menciona las cosas que no hace el justo. Ya estoy hablando, como le dije, no es una persona perfecta, sino es una persona que busca hacer lo que debe hacer, pero también dejar de hacer lo que no debe de hacer. En el verso 2 del mismo Salmo 1 dice lo que el justo sí hace, o lo que el justo hace. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nuevamente está presente el tema de la perseverancia, Eso es algo, la clave para tener un fruto. Finalmente, en el verso 3 del mismo Salmo 1, habla del resultado que hace, porque yo le dije que el justo no es perfecto, y lo vuelvo a repetir, sino el justo es alguien que no dice, o que no dice lo que no debe, o que no hace lo que no debe de hacer, y que hace lo que debe de hacer, permanecer en la palabra. Pero también el justo es aquel que ve el resultado de lo que hace. Dice en el verso 3, dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo. Recuerde, temporadas es algo ineludible en el ciclo humano, en el ciclo de la naturaleza. Es algo que Dios dio desde Génesis, pero precisamente porque las temporadas nos enseñan a prepararnos, a prevenir, a ver que hay tiempos que pueden cambiar, y eso es algo que nos están enseñando los tiempos que estamos viviendo actualmente. Así es de que dice aquí, dice que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, dice, y todo lo que hace prosperará. Y fíjese qué importante que la palabra dice: todo lo que hace prosperará. Así es de que es importante, desde mi punto de vista, y lo creo yo, examinar esta palabra en el día de hoy, en este tema de cómo producir fruto, un fruto espiritual que bendiga a otros. Ahora, enfatizando las acciones del justo, él es prosperado en todas las cosas, y todo lo que hace prospera. Piense nada más eso. Es decir, a veces intentamos cosas y no funcionan, pero tenemos que ver cuál es el patrón bíblico para poder llevar precisamente al éxito o las cosas que hacemos, o a buen término las cosas que nosotros hacemos. Así es de que si usted está cansado de fallar, si está cansado de trabajar en una tierra estéril que no produce lo suficiente, o tal vez nada, es tiempo de considerar la buena tierra. Es tiempo de considerar la buena tierra. Siembra la buena semilla de tus talentos, de tus habilidades, de tu tiempo y todos los recursos en la obra del Señor. Esa es una buena tierra en el reino, y verás una temporada extendida, una temporada extraordinaria, diferente. Todo lo que sembramos en el reino se multiplica. Es su promesa, es la promesa de Dios. Todo lo que sembremos en su reino es multiplicado. Y eso es el resultado de obras justas. Ahora, volviendo al Salmo 92, en el verso 12, ahí menciona dos ilustraciones. Menciona la palmera y menciona el cedro. Las Escrituras siempre ilustran principios bíblicos con cosas conocidas. Siempre es la manera como Dios nos puede transmitir una imagen de las cosas que nos quiere enseñar, y aún muy gráficamente o muy descriptivas, que nos hacen pensar en una figura gráfica muy real acerca de lo que nos quiere enseñar el Señor. Así es de que, como le decía, el Señor usa cosas que no son familiares, y sobre todo en el tiempo de que está escrito el Salmo, era muy familiar, y en la zona, en el lugar, era muy familiar hablar de una palmera, hablar de un cedro, etcétera. Así es que, ¿por qué? Porque Dios siempre quiere que tengamos una visión, una ilustración gráfica. Ese es el propósito de los ejemplos del crecimiento en la palmera, y con la palmera y con el cedro. Así es de que esto es importante en esta tarde. Ahora,
dirigiéndome a la primera figura, a la figura de la palmera, que dice florecer, florecerán como la palmera. Ahora, la palmera es el símbolo de la victoria y también es el símbolo de la paz. En el templo de Salomón había unas figuras de palmeras que decoraban algunos de los muros. En la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén fue recibido con ramas de palma que tendían a su paso, al paso en la entrada triunfal antes de ir a ser sacrificado en la cruz. La palmera crece en el desierto sin importar las condiciones del medio que le rodea, y esto es bien importante. De hecho, el fruto de las palmas datileras es más dulce cuanto más salitrosa es la tierra donde se encuentra plantada. Así es de que el creyente no tiene pretexto. El creyente debe de fructificar sin importar las condiciones que lo rodean, ya sea la economía, las condiciones de seguridad, las condiciones de salud o cuántas otras cosas pueden ser. Eso no debe de importar para que el creyente pueda fructificar. No hay pretexto, solo oportunidades. No hay pretextos, solo oportunidades. ¿Sabe? Algunos de los negocios de mayor crecimiento de los tiempos recientes se ha dado donde en las peores crisis. En este tiempo podemos pensar en los laboratorios, en los equipamientos de la salud, en el crecimiento de los hospitales, en muchas cosas, pero también en tiempos de guerra, usted sabe, la provisión de armamentos, de alimentos, de pertrechos, etc. En pocas palabras, no hay pretextos, solo oportunidades, y por eso es este ejemplo de la palmera. Cuando pensamos nosotros en el desierto y nos dicen oasis, yo creo que antes de pensar en el agua estamos pensando en una palmera y que ahí debe de haber agua. Así es de que esta es la manera como el Señor nos trata de ilustrar. Nosotros debemos de prosperar o de crecer o de dar fruto, mejor dicho, que ese es el punto de esta tarde, y sin importar las condiciones, sin importar las condiciones que nos rodean. Ahora, esta semana se anunció un nuevo récord, ¿sabe?, en las remesas de dólares de los trabajadores mexicanos que trabajando en los Estados Unidos. Ellos no están en las mejores condiciones de trabajo, pero siguen produciendo fruto. Mientras en nuestra nación, en nuestro país, muchos sectores de la economía de México han caído. Pero, ¿sabe? Las remesas han aumentado. ¿Qué es lo que ha pasado? Son personas que han seguido trabajando a pesar de las crisis y a pesar del tiempo, y el fruto llega y lo estamos viendo en el día de hoy. De paso, quiero decirle que eso es un gran alivio en la economía de nuestra nación, tanto o más que lo que es el sector petrolero. Ahora, hay otra ilustración ahí que es el cedro que significa crecer. El cedro significa fortaleza. Es el árbol de una altura para ese entorno del desierto impresionante, ¿verdad? Porque acá en América pues encontramos secuoyas y unos árboles tremendos, pero en ese medio destaca el cedro por ser un árbol de fuerte y de una altura impresionante. Yo recuerdo que en la Biblia se refiere varias veces, para hablar de firmeza, se refiere los cedros del Líbano, y para hablar de la fuerza, habla de los toros de Basán. Es decir, Dios usa estas figuras para ilustrar los principios bíblicos, como ya le he mencionado. Así es de que este cedro es ideal para estructuras en la construcción. De él se hacían las vigas utilizadas en los templos y en los palacios. Además de su resistencia, el cedro despide un olor muy, muy, muy agradable. Algunos de nosotros tenemos tal vez en nuestros hogares algún mueble que está hecho precisamente de cedro, y bueno, pues cuando lo abre, no le hace al transcurso de los años, 20 años o más, usted abre un cajón que está hecho de eso y puede percibir el aroma todavía agradable. Y esto era algo que daba un ambiente especial en los templos antiguos y también desde luego en los palacios. Así es de que de esto es la ilustración del cedro. Ahora, en el mismo Salmo 92, volviendo al verso 13 del Salmo 92, dice la palabra plantados.
plantados. Ahora, plantados quiere decir que estás afirmado, que estás establecido, que estás revitalizado, porque dice, plantados florecerán, que te revitalizas. Menciona en la casa de Jehová, que es el crecimiento. Ahora, pero la casa de Jehová indica crecimiento, pero también los atrios hablan de un crecimiento ordenado. Y voy a tratar de explicarlo en un momento enseguida. La casa de Jehová, el templo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, plantados en la casa de Dios, la iglesia, eso significa crecimiento. Así es de que esto es importante en el día de hoy. Ahora, ¿por qué hablamos que en la casa de Jehová hay crecimiento? ¿Cuáles son los beneficios de estar en la casa de Dios? Porque simbólicamente en el mensaje que estoy transmitiéndole a usted, simbólicamente es el lugar de la buena tierra. ¿Y cuáles son los beneficios de permanecer en la casa de Dios? Bueno, uno de los beneficios es plantado junto a corrientes de agua. Esto habla el Salmo 1 que acabo de decir. El justo dice que estará plantado junto a corrientes de agua. Entonces, en la casa de Dios es el lugar donde estamos plantados junto a corrientes de agua. Salmo 1. El lugar de la buena tierra o la casa de Dios es permaneciendo en la vid. Y usted ya sabe lo que habla en Juan capítulo 15, verso 1 al 8 y el verso 16. O sea, hay que permanecer en la vid, porque dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos dan fruto, pero depende de la savia que transmite la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Así es de que permanecer en la vid. Ahora, también la iglesia es un punto de encuentro. Les recuerdo el Salmo 133, un salmo perfecto que habla de la unidad, del verso 1 al 3. Dice del Salmo 133, ¿por qué le digo que es un lugar de encuentro? Porque dice ese Salmo 133, dice que ahí en la unidad, en la comunión del cuerpo de Cristo, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es de que ahí hay donde hay comunión, donde hay unción, donde hay revelación de la palabra. Ahora, también en la casa del Señor, en la buena tierra, hay revelación. Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, todos estos son beneficios de permanecer en la casa de Dios. Pero no solamente eso, si en la casa de Dios hay unidad en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, verso 12 dice, porque así como el cuerpo siendo muchos, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces eso es importante, porque ese es el lugar de reunión. Es donde operan los ministerios, es donde operan los llamamientos, donde operan el fortalecimiento del cuerpo de Cristo y se da la manifestación del reino del Señor. Ahora también el otro beneficio de permanecer en la casa de Dios es precisamente el crecimiento y la madurez en el cuerpo. En el libro de Efesios capítulo 4, 11 al 13, usted recordará que ahí se registran los dones ministeriales. Y dice ahí la Escritura en esos versículos, dice que Él ha puesto a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, dice. Pero ¿para qué son? Dice ahí, para la perfección de la obra de Cristo, para la perfección del cuerpo de Cristo. Así es de que esto es importante. La madurez y la perfección se tienen cuando permanecemos en la casa de Dios. Ahora, le decía yo que la casa de Dios implica precisamente esa estructura y esa fortaleza, pero también habla de los atrios, o mencioné acerca de los atrios. Ahora, los atrios marcan límites y simbolizan las reglas, el orden, la protección de Dios en un lugar especial. Simboliza la cobertura espiritual. Los atrios simbolizan la cobertura espiritual de una autoridad sobre un territorio.
Recordarán esos cantos que cantábamos tiempo atrás, ¿verdad? Que uno decían, entraré por sus atrios con acción de gracias, ¿sí? Por sus puertas, con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza. Es un modelo de llegar al corazón de la adoración de Dios que hay en ese canto, que no es otra cosa que describir los versículos que hablan del tiempo del sistema de oración del Antiguo Testamento. Así es de que los atrios marcan estos límites. Provee el crecimiento ordenado, los atrios. En el templo del rey Salomón había el atrio de los gentiles. Hasta este lugar podían llegar personas no judías, pero había unas placas con unas inscripciones que decían con una advertencia que no se podía pasar de ese lugar, con la advertencia de pena de muerte a quien pasara esos límites. Ahora también había el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas y el atrio de los sacerdotes. Lugares reservados, lugares con una autoridad específica y autorización específica para estar en esos lugares. A eso es lo que se refiere a los atrios. Ahora, en el Salmo 92, en el verso 4, el penúltimo versículo de esta meditación, dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Ahora, ¿qué es lo que implica esto? Se puede fructificar en todo tiempo. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para producir fruto, pero hay también condiciones para fructificar. Hay algunas condiciones para fructificar. Usted puede fructificar, como le he dicho, en la edad avanzada o aún en la edad temprana, pero hay unas condiciones para poder producir fruto o extender su temporada de fruto. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones para llevar el fruto? Bueno, le voy a comentar algunas de ellas. Dice, la primera es, la condición para llevar fruto es que hay que estar en contacto con el agua de vida. Dice el Salmo 1, verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Usted no puede llevar vida si no tiene el agua de vida en usted. Y eso es esencial es una condición esencial para llevar frutos. La segunda condición para llevar fruto es la receptividad espiritual. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70, a 30 y por 1. ¿Cuál es la clave de esta receptividad espiritual? Es el que oye y entiende la palabra, oír y entender la palabra, es decir, una receptividad espiritual. ¿Cómo podemos entender la palabra o discernir la palabra? Pues por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos ayuda en siempre que escuchamos un mensaje de la palabra del Señor. Así es que sea receptivo. Si usted es receptivo, usted tiene más principios poderosos en usted que pueden ayudarle a llegar a ser una persona fructífera, a producir un fruto espiritual. La tercera cosa es morir a la vieja vida, o sea, muerte a la vieja vida. En Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabe qué? En cierta manera, para producir fruto, tenemos que morir a cosas de nosotros. Quisiéramos hacer algo, deseamos hacer algo, pero la verdad es que lo más importante es llevar la palabra, edificar a otros, obedecer a Dios. Y entonces hay cosas con las que luchamos, pero hay que morir a esas cosas. Y mientras no muramos a esas cosas y estemos en esa disyuntiva, luchando con qué es lo que debemos hacer o qué es lo que no debemos de hacer, entonces ahí estamos en un problema. Entonces, ¿cuál es esa condición para producir fruto? Morir a la vieja, ya no satisfacer solamente nuestros deseos. Dios quiere que tengamos gozo, desde luego. La vida del creyente es una vida que debe de tener gozo.
Pero también la vida del creyente implica también una vida de sacrificio, es decir, de dar un poco más de nosotros a otros para poder ser verdaderos embajadores del reino. Una cuarta cosa, una cuarta condición para llevar fruto es entender que hay una consecuencia, hay un castigo o hay una poda, es decir, y debemos de discernir esto, lo que es un castigo y lo que es podar. Y bueno, lo ilustra Juan capítulo 15, verso 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo se limpia? Pues las personas que se dedican a eso, a la agricultura, a la jardinería, etcétera, pues podando un árbol aparentemente le está quitando parte de la vida, pero en realidad le está dando la oportunidad de mayor crecimiento o al árbol, a la planta, a lo que usted esté haciendo esa poda. Ahora, Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, debemos de entender, a veces hay cosas en las que no todo lo que nosotros queremos necesariamente nos lo está dando, nos lo va a dar el Señor. No está obligado a darnos eso, pero Él se ha comprometido a darnos lo necesario para que nosotros tengamos una madurez espiritual y podamos ser de bendición. Y eso es importante en eso. O sea, hay tiempos en que no estamos pasando la situación más cómoda, no estamos pasando la situación de mayor gozo, pero después de eso vamos a ver el fruto de eso. La quinta cosa o condición para llevar fruto es permanecer en Cristo. Y bueno, y aunque ya mencioné sin leer Juan 15, le leo que el verso 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros no, aunque Dios nos da la prerrogativa, el privilegio de dar fruto, pero como le dije, dependemos de estar en la vid. Así es de que permaneciendo en la vid, los pámpanos es como pueden llevar el fruto de la uva, y en general es un ejemplo muy que se puede aplicar en muchas áreas. Romanos capítulo 6, verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese qué precioso fruto se cosecha espiritual al permanecer en Cristo. Ahora, no solamente permanecer en Cristo, sino perseverar en Cristo, es decir, buscar más la revelación de Cristo, más comprender lo que es la persona de Cristo. En Lucas 8:15 dice: mas el que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto, dice, con perseverancia. Así es que no solamente estoy en la iglesia, sino que en la iglesia estoy tratando de aprender más, de conocer más a Dios y de saber más acerca de la palabra. Yo creo que esta meditación del día de hoy nos lleva a una conclusión, y enseguida la comparto con usted. Si el fruto es el resultado de una siembra, entonces el Salmo 92:15 encontramos el propósito del fruto: confirmar la realidad de este principio, ¿sí? Verso 15, Salmo 92:15: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ese es el propósito. Llevar fruto, ¿pero para qué? Para anunciar. Es decir, en pocas palabras, el fruto desde Génesis tiene muchas características, desde luego, pero hay una: lleva la semilla para producir más fruto de la misma clase y del mismo género, por decirlo de una manera. Así es de que, ¿en qué termina o en qué corona este verso 15?
para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. De esta manera nosotros nos convertimos en reproductores de la palabra de Dios y reproductores de ciudadanos del reino. Esto es importante y eso es el punto culminante de esta meditación. Ahora, pero hay una cosa, tenga presente que la semilla de justicia se siembra en paz. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos en el verso 15 que en él no hay injusticia. Entonces, ¿cómo sembramos la semilla de justicia? El fruto de justicia. Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es de que yo espero que en esta tarde usted esté listo para dar fruto, que siembre su semilla en la mejor tierra que es en la casa del Señor. Fructificar en la casa del Señor. Quiero orar para terminar esto, dándole gracias a Dios por la oportunidad de llegar hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre conectado en este servicio, en esta meditación, en este día de hoy, en este miércoles por la tarde. Y yo quiero orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das primero que nada de conocerte y de poder predicar tu palabra, Padre. Porque tu palabra, Señor, nos revela quién tú eres y, Padre, y nos revela también el destino nuestro también a cada uno de nosotros, Dios. Y cada principio que hay en tu palabra ilustrado, Señor, en las Escrituras, son algo que nos enseñan cómo llegar a ser verdaderos cristianos maduros, hijos tuyos responsables y ciudadanos del reino, Padre. Y yo te doy gracias en esta hora, Padre, con este desafío que tú nos das de buscar la mejor tierra, de permanecer y fructificar en la casa de Dios. Gracias, Señor, te doy en esta tarde y yo bendigo a cada una de las personas que están conectadas a través de este medio, declarando también bendición hasta sus hogares y, Señor, y tu presencia en sus hogares, Padre. Oro todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y decimos amén y que así sea. Que Dios los bendiga.